Pues vamos a iniciar, voy a permitirme leer una breve pues reseña tuya de tu amplio currículum para darte después ya el uso de la voz a ti y pues ahora sí quedarte tú de artista en el escenario. Perfecto. Pues muchas gracias nuevamente, les doy nuevamente la bienvenida para quienes se conectaron después. Estamos en pues, esta edición de nuestro webinar mensual que hacemos el Cuerpo Académico Financial Research Group y en esta ocasión tenemos pues un querido amigo aquí que nos acompaña desde Perú, desde Lima, Perú, el doctor Samuel Mongrut, del cual me voy a permitir presentarlo brevemente con una síntesis curricular de él. Bueno, el profesor Mongrut es doctor en finanzas por la Universidad de Barcelona. Tiene una maestría en economía de la Universidad de Maastricht y una licenciatura en administración de empresas por la Universidad del Pacífico, Perú. Ha realizado labores de investigación en el Centro de Investigación de Opinión Nacional de la Universidad de Chicago. Ha sido presidente de la Red de Contabilidad Ambiental y Sostenibilidad, EMAN Américas, y es profesor asociado, bueno, fue profesor asociado de la EGAD Business School del Tecnológico de Monterrey durante 15 años. Actualmente el profesor Mongrud es profesor titular de la Universidad del Pacífico en Lima, es profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro también y socio de TP Consulting, que es una empresa especializada en precios de transferencia con 21 años de operación y sedes en 15 países de América. Asimismo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, y también del equivalente en Perú, el CONCITEC. Es director del comité, bueno, fue director del comité académico del International Finance Conference, del cual ahora es pues el presidente del board, ¿verdad? Recién nombrado, tal cual también lo felicitamos. Y es editor asociado del Journal of Economic Finance and Administrative Science, el famoso JEFAS, ¿verdad? Que es pues una revista científica académica que es la de mayor impacto en el área de finanzas en América Latina. El profesor Mongrud ha sido profesor visitante en más de 20 universidades de América Latina y Europa y ha publicado más de 100 artículos en revistas académicas y especializadas en el área financiera. Asimismo, ha asesorado a más de 20 empresas en Latinoamérica, pertenecientes a distintos sectores tales como la minería, energía, industria petrolera, la salud, la educación, el comercio minorista, los alimentos y bebidas, la industria naviera, entre otros. Pues sin más, querido amigo Samuel, te dejamos el micrófono para que pues nos compartas este tema tan interesante, cuyo título ya te lo dejo a que lo digas tú para que no quitarte parte de la presentación del mismo. Y pues de antemano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Rogelio. Muchísimas gracias a todos los presentes por su interés, por su participación en esta charla. Para mí es un honor y un gusto dar esta primera charla en el contexto de la Universidad Veracruzana. La verdad que me siento muy en casa. Ya son muchos años de estar en México. Ando entre México y Perú, como bien lo sabes, y bueno, pues en realidad México es mi segundo hogar, así que me encuentro en familia. Bueno, empezamos la charla. Nosotros el día de hoy vamos a hablar, primero voy a proyectar, no sé si logran ver mi pantalla. Se está viendo ahora. ¿Sí? ¿Se logra ver? Sí Ujú. se ve. Está en modo todavía de diseño, no de presentación, pero ya vemos el PowerPoint. Perfecto. Y ahora sí, ya. Ahora ya está en modo de presentación y se ve perfecto, Samuel, muy amable. No, muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy nosotros vamos a ver el tema de tasas de descuento conductuales para emprendedores, ¿no? El tema del emprendimiento conductual es un tema relativamente nuevo en el sentido de que la teoría tradicional, específicamente en el área de emprendimiento, siempre ha estado relacionada con la valoración de proyectos, de negocios, etcétera, los startups, las rondas de financiamiento, venture capital, inversionistas ángeles, las fintech, etcétera, ¿no? Pero algo que es novedoso dentro del área de emprendimiento es cómo podemos nosotros involucrar todos los sesgos cognitivos y motivacionales que pueden tener los emprendedores específicamente en sus decisiones de inversión, ¿no? Y específicamente la parte más novedosa aún, porque han habido muchos estudios experimentales con respecto a, oye, los emprendedores sufren de sobreoptimismos o sufren de sobreconfianza,
tienen resiliencia, etcétera. Lo que es particularmente novedoso específicamente es cómo podemos involucrar estos efectos directamente en las tasas de descuento, es decir, en los rendimientos requeridos que los emprendedores exigen sobre sus inversiones. Este es un componente importante y es un componente novedoso. Y si me permiten un minuto, me gustaría, mejor dicho, tratar de contextualizar esto, ¿no? Por ejemplo, cuando generalmente se inicia un emprendimiento, este emprendimiento, pues, lo primero que busca, bueno, para empezar, definamos lo que es un emprendimiento. Un emprendimiento no es una empresa. Un emprendimiento es una asociación temporal entre personas entusiastas que quieren probar una idea de negocio en condiciones de extrema incertidumbre. Claro, una idea de negocios que debe ser escalable, ¿no? Que debe ser escalable y que se puede replicar, ¿no? Pero en condiciones de extrema incertidumbre. Eso significa que realmente un emprendimiento no llega a convertirse en una empresa hasta que logra el denominado Product Market Fit, ¿no? El Product Market Fit digamos, el ajuste del producto o servicio que ofrece el emprendimiento o la startup y lo que el mercado percibe como valioso, ¿no? Y por lo tanto la empresa empieza a tener tracción o ya tiene una tracción escalable, vamos a decir, ¿no? Porque la tracción puede empezar desde antes, pero ya tiene una tracción escalable. Entonces, los métodos de valoración de emprendimientos o de startups se dividen básicamente en dos grandes grupos. El primer grupo es cuando la empresa ya tiene o ya logró, ya consiguió, o sea, el emprendimiento, no la empresa, el emprendimiento logró el product market fit y se convierte en empresa y empieza a escalar. Y aquellos métodos anteriores a esa situación, ¿no? Generalmente los métodos anteriores a esa situación, cuando la empresa está luchando por encontrar, por encontrar ese product market fit, pivotea, es decir, altera el modelo de negocio N veces para poder lograr ese product market fit. Durante ese periodo de tiempo, generalmente lo que prima es la visión de los inversionistas ángeles, ¿no? Por lo tanto, se utilizan, por ejemplo, métodos de valoración por múltiplos con operaciones similares, en geografías similares, parecidas, en industrias parecidas, etcétera, para poder valorar esos emprendimientos, ¿no? Entonces, esos emprendimientos, vamos a decir que son emprendimientos nacientes, son emprendimientos cuya probabilidad digamos, de si podemos arrojar una probabilidad de pérdida es bastante alta. ¿Por qué? Porque de cada 100 emprendimientos que empiezan hoy, normalmente 95 quiebran en los próximos 3 años, ¿no? Lo cual significa que hablo de emprendimientos no incubados, ¿no? Cuando los emprendimientos son incubados a través de incubadoras empresariales, eso se reduce a un 70% que quiebran, pero igualmente una proporción o un porcentaje bastante elevado. Es justamente en esa parte inicial donde realmente realizar valoraciones con los métodos tradicionales que nosotros conocemos, por ejemplo, el flujo de caja descontado, etcétera, no tienen mucho sentido. ¿Por qué? Primero, porque la empresa está buscando o está teniendo pérdidas, es decir, el flujo de caja libre saldría necesariamente negativo. Al contrario, lo que está tratando de luchar es no tener un flujo de caja operativo negativo, ¿no? Lo cual le impediría seguir operando. Y segundo, que son empresas que por la misma tracción que van teniendo, si es que logran tracción, empiezan a tener altas tasas de crecimiento. Y claro, cuando hablamos de altas tasas de crecimiento, también nos alejamos de los modelos tradicionales de free cash flow o de flujo de caja descontado. Por lo tanto, en realidad, durante ese primer periodo de tiempo hasta que la empresa, o hasta que el emprendimiento, mejor dicho, logra su product market fit, generalmente se utilizan metodologías heurísticas y se utiliza pues todo lo que tiene que ver con la valoración por múltiplos para poder valorar esos emprendimientos. En el caso de que la empresa, o mejor dicho, de que el emprendimiento se convierta en empresa y logre ese product market fit y empieza a escalar operaciones, ¿no? Es decir, pasa lo que se denomina el Valle de la Muerte, por así decirlo, que normalmente dura, o sea, ese Valle de la Muerte, si es que el emprendimiento logra superar esto, pues debe estar más o menos entre 1 y 3 años, ¿no? Entre 0, perdón, y 3 años, ¿no? Eh, y bueno, si es que eso ocurre, entonces ya es posible tener flujos de caja positivos, ya es posible hacer una previsión a futuro en diferentes escenarios, ya es posible anticipar un futuro
para este emprendimiento o ya para esta empresa, se va paulatinamente convirtiendo en empresa, con áreas funcionales, con un segmento de mercado definido, ¿no? Y ahí es donde este tipo de esfuerzo, que es el que voy a presentarles el día de hoy, es que empieza a tener valor, ¿no? Cómo este emprendedor puede empezar a valorar, ¿no?, su emprendimiento una vez que este emprendimiento ya tiene un product market fit, es decir, ya logró empezar a escalar operaciones y por lo tanto tiene un futuro, ¿no? Mientras que eso no ocurra, pues simple y sencillamente el emprendimiento todavía no tendrá un futuro en lo particular. Bien, entonces el día de hoy vamos a ver cómo los emprendedores pueden involucrar específicamente el efecto de sobreconfianza. Y vamos a hablar un poco más sobre el efecto de sobreconfianza, que es uno de los sesgos particulares que puede tener el emprendedor a la hora o al momento de llevar adelante el emprendimiento, ¿no? Me refiero específicamente a los emprendedores fundadores, ¿no? Porque a medida que ya se logra el product market fit, intervienen nuevos jugadores, ¿no? Dentro de, digamos, la propiedad de la empresa, se diluye, se va diluyendo la propiedad del fundador y va apareciendo, porque van apareciendo dentro del, digamos, del panorama, otro tipo de inversionistas, que en este caso vendrían a ser, pues, los inversionistas ángeles, los capitalistas de riesgos, ¿no? Porque pasamos de la ronda de financiamiento pre-seed a la ronda seed, a la serie A, serie B, serie C, etcétera, ¿no? Entonces, cobra relevancia y es particularmente interesante cómo nosotros podemos involucrar el efecto de sobreconfianza específicamente en las tasas de descuento, ¿no? Esto es un trabajo que he hecho de forma conjunta con la doctora Nidia Juárez del Tecnológico de Monterrey, de Campus Guadalajara, y con la doctora Vivian Cruz, que en el momento en que desarrollamos el artículo estaba en la Universidad de AFIT en Medellín, Colombia, pero actualmente está en la Universidad del Pacífico aquí en el Departamento de Finanzas. Bien, sobreconfianza. Cuando nosotros hablamos de sobreconfianza, aquí viene un tema que es particularmente interesante, ¿no? Si nosotros hablamos de los emprendedores, los emprendedores están sujetos a lo que se conoce con el nombre del miedo a emprender. Esto es un tema muy interesante, es un tema que ya hemos trabajado anteriormente también, el tema del miedo a emprender. Y uno de los principales factores que contribuye a que los empresarios pierdan el miedo a emprender es la autopercepción que ellos tienen de ellos mismos, ¿no? En la medida en que ellos tengan una autopercepción sólida, que es una autopercepción donde ellos puedan decir, sí, mira, sabes una cosa, tengo la capacidad, no solamente como para yo poder llevar adelante esta iniciativa emprendedora, sino adicionalmente rodearme de personas que tengan experiencia y que sepan más que yo sobre este tema. Entonces, definitivamente lo puedo llevar adelante y eso reduce el miedo a emprender, ¿no? Eso es uno de los factores que reduce el miedo a emprender. Naturalmente existen otros factores, como por ejemplo el nivel de patrimonio que puede tener la persona que emprende, ¿no? En la medida en que el nivel de patrimonio que tenga sea mucho mayor, pues su miedo a emprender se reduce también, ¿no? Entonces hay varios factores, pero digamos que uno muy importante es la autopercepción, ¿ok? ¿Qué pasa? Que esa autopercepción puede llevarnos a una situación particularmente desafortunada si es que es una autopercepción, vamos a decirlo de alguna manera, no vulnerable. Es decir, por así decirlo, una autopercepción exageradamente buena, ¿cierto? Eh, ¿Qué pasa? Que cuando se posee pues una autopercepción exageradamente buena, se puede, inclusive en un extremo, ¿no?, que sería interesante también analizar, pero en un extremo de los casos, se puede incurrir en estos perfiles planteados por la denominada psicología oscura, ¿no? Específicamente el narcisista, ¿no? Digamos que es un perfil donde esta persona pues no tiene empatía con nadie y solamente se importa él mismo. Entonces, eso sí, digamos que podríamos ponerlo como un caso patológico en el extremo, ¿no? Pero digamos que los emprendedores, en términos generales, pueden sufrir
de sobreconfianza moderada, vamos a decir, que en realidad es sobreconfianza, normal, vamos a decir, que te permite o te ayuda a sobrellevar el miedo a emprender, ¿no? Y lo otro sería sobreconfianza excesiva, ¿no? Que podría ya, vuelvo a repetir, en un extremo rayar con lo patológico, lo cual significa, pues, simple y sencillamente decir, no me importan las opiniones de los demás, no voy a consultar las opiniones de los demás, yo voy a tomar las decisiones y llevo adelante el emprendimiento, ¿cierto? Esa sobreconfianza excesiva, vamos a ver nosotros el día de hoy, que puede llevar a una miopía por parte del emprendedor y esa miopía, pues lamentablemente puede derivar, ¿no? En no visualizar o no tener la capacidad para poder visualizar los riesgos a los cuales el emprendimiento puede estar sujeto, ¿no? Por más de que se haya logrado el product market fit, ¿no? Porque el hecho de que se logre el product market fit verdaderamente no representa, o sea, representa un paso importante, pero no es el final de la película. Falta muchísimo más, ¿no? Eso es, digamos, uno de los puntos importantes. ¿Cómo nosotros hemos logrado modelar esta característica de sobreconfianza? Bueno, en realidad la hemos logrado modelar a través de una función de utilidad hiperbólica absoluta. Es una función de utilidad particular que tiene, digamos, como casos especiales otros distintos tipos de funciones de utilidad, entre ellos la cuadrática, que por ejemplo es la que se utiliza para poder derivar el Capital Asset Pricing Model, que es el, digamos, el modelo más conocido probablemente de Asset Pricing en finanzas, ¿no? Y a partir de ello le hemos puesto un componente de ego a esa función de utilidad, que ese componente también fue propuesto ya en la literatura por Kosegi, ¿no? Y pudimos derivar rendimientos requeridos para emprendedores que no están diversificados, ¿no? Como vamos a ver, van a cumplir ciertas características estos emprendedores. Lo que motiva esta investigación, en términos muy simples, es, primero, la alta tasa de mortalidad o baja, vamos a decir, tasa de sobrevivencia, ¿no? De las empresas. El sesgo de sobreconfianza, que de alguna manera en la literatura se ha planteado como que es un sesgo que cuando es excesivo puede producir comportamientos negativos por parte de los emprendedores fundadores, con un fuerte componente de ego, ¿no? Y que ya les he mencionado, en el límite puede llevar esto a el narcisismo. Y por supuesto, esto conlleva a que se subestime el riesgo, ¿no? El riesgo de las oportunidades de inversión que se pueden presentar. Entonces, digamos que esta conexión, ¿no? No ha sido planteada, digamos, de forma directa en la literatura, pero sí en diferentes artículos de investigación se han planteado, digamos, conexiones, digamos, entre estos tres aspectos importantes, ¿no? ¿No? En la literatura, por ejemplo, eh, siempre se ha mencionado que, por ejemplo, los emprendedores difieren en motivaciones, expectativas, horizontes de inversión, preferencias de riesgo, lo cual es completamente normal, pero aquí sí me gustaría hacer una acotación muy importante. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, finanzas corporativas, nosotros fantaseamos con un precio de mercado para todos los activos, como si estos cotizaran en bolsa, y nos basamos en un inversionista representativo que, por ejemplo, va a tener un coeficiente de aversión al riesgo de 2, que normalmente es el promedio de los seres humanos. Un coeficiente de aversión de 2, ¿qué significa? Significa que este inversionista representativo va a exigir 2% de rendimiento en exceso, que es el rendimiento que le ofrece su negocio en exceso de la tasa libre de riesgo, porque para tener la tasa libre de riesgo no se necesita asumir riesgo, un rendimiento en exceso de 2 por cada unidad de riesgo o punto porcentual de riesgo que asume, ¿no? Normalmente este coeficiente de aversión al riesgo está entre 1 y 4, ¿no? 1 es el menos adverso al riesgo y 4 el más adverso al riesgo, ¿no? Existen algunos seres humanos que tienen coeficientes de aversión al riesgo que están entre 0 y 1, que son los amantes al riesgo. Ojo, estos amantes al riesgo no necesariamente son apostadores, no, no, no. Estoy hablando de personas que conscientemente, ¿no? Calculan los odds, ¿no? La cual es la posibilidad de poder
tener una rentabilidad positiva y a pesar de que esa posibilidad de tener una rentabilidad extra positiva, esa magnitud de rentabilidad que se podría obtener es menor que el riesgo asumido, conscientemente deciden tomar ese riesgo, ¿no? Y por supuesto existen los casos patológicos, como ya les he mencionado, y lo sigo mencionando, que es el caso de los sociópatas, donde están los narcisistas, que no tienen empatía con nadie y que actuarían, digamos, teóricamente, teniendo un coeficiente de aversión al riesgo de cero, ¿no? Eh, entonces, un poco el tema es que, claro, esto difiere mucho de las finanzas corporativas, porque en las finanzas corporativas nosotros buscamos el valor de cualquier activo como si este cotizara en bolsa, haciendo la fantasía o la ficción de que ese valor es un valor único de mercado, que dicho sea de paso, tampoco lo es. No vamos a, no voy a entrar en eso, me perdería discutiendo un poco más sobre ese tema, que es un tema también súper interesante, pero digamos que en el mundo del emprendimiento, definitivamente y de forma categórica, no existe un único valor para un emprendimiento. Esto depende de quién lo va a llevar adelante, definitivamente, y de las características de las personas que van a llevar adelante este emprendimiento, su horizonte de inversión, sus preferencias de riesgo, sus motivaciones, si sufre de sobreconfianza, si es resiliente, etcétera. Son diferentes dimensiones las que hay que considerar, ¿no? En cuanto a las definiciones de sobreconfianza, se han dado varias a través del tiempo en la literatura, ¿no? Sin embargo, la que más me gusta es la de Benoit y Dubras, que básicamente sobreconfianza se relaciona con un fuerte componente de ego, de egocentrismo, ¿no? Donde los individuos se miran a sí mismos como mejores que el promedio, ¿no? Eso implica, obviamente, que implícitamente esta persona tiene una confianza, un exceso de confianza en sus habilidades y en su conocimiento. Pero claro, una cosa es de que tú tengas exceso de confianza en tus habilidades, o mejor dicho, confianza en tus habilidades y conocimiento, y que puedas, a pesar de ello, consultar con otras personas, ¿no? Eso sería confianza, ¿no? Y sobreconfianza o exceso de confianza sería esencialmente, pues, la posibilidad en la cual tú lo que haces es, tienes exceso de confianza en tus habilidades y conocimiento, pero ya no consultas a nadie, porque simplemente tú lo sabes, tú eres el todopoderoso que lo puedes resolver todo y que lo puedes saber perfectamente, ¿no? Por lo tanto, sí hay, digamos, un interplay, vamos a decir, una, una relación, ¿no? Entre la definición de Greenblatt y la definición de Benoit, ¿no? O sea, definitivamente hay una relación entre ambos en cuanto al concepto de sobreconfianza. En general, la literatura es mixta con respecto a cuál es el efecto de la sobreconfianza en el desempeño de emprendimientos. Algunos mencionan que la sobreconfianza es positiva para iniciar emprendimientos, pero negativa con respecto al desempeño del emprendimiento a posteriori, ¿no? La sobreconfianza puede llevar a que los emprendedores cometan errores, que pueda llevar a un bajo desempeño del emprendimiento. Entonces, digamos que la evidencia empírica es mixta en cuanto a qué. Es mixta en cuanto a, primero, que el efecto de sobreconfianza puede ser positivo para superar el miedo a emprender, pero si es excesiva, puede llevarte a un desempeño negativo con respecto a el desempeño del emprendimiento, ¿no? Estudios anteriores, que básicamente lo que hicieron fue, a través de encuestas o surveys, ¿no? Calcularon cuáles eran los rendimientos requeridos a través de distintos sectores económicos, ¿no? Este, de los emprendedores. Esto es para una muestra de Estados Unidos, aproximadamente 1.000 emprendimientos en Estados Unidos. Ahí me olvidé de poner el año, pero es el año 2005, si no me equivoco. El rango de esos rendimientos requeridos pueden ir entre 0 y 88%, ¿no? 88%. En otro estudio, Campbell, por ejemplo, encontró de que efectivamente los rendimientos los exitosos, ¿no? Los emprendimientos exitosos, ¿no? Pueden ofrecer rendimientos de hasta más del 60% por año, ¿no?
claro, entonces estamos hablando de que claro, o sea, no hay, mejor dicho, una consistencia entre lo que podrían exigir estos emprendedores con respecto a su emprendimiento versus los rendimientos de los emprendimientos exitosos, porque claro, generalmente todo el mundo busca exigir retornos pensando, nuevamente, de forma sobreoptimista en que se van a tener pues resultados favorables de los emprendimientos, cuando realmente, por decirlo de alguna manera, 1 de cada 10 emprendimientos lo logra, ¿no? 9 emprendimientos quiebran. Entonces, pero claro, ese que lo logra tener esos rendimientos extremadamente elevados, ¿no? Entonces, digamos que las tasas de descuento, digamos, empíricamente, que se exige a nivel de emprendimientos, definitivamente son extremadamente más altas que las que se podrían exigir, pues, al invertir en acciones, por ejemplo, en una empresa corporativa, ¿no? Definitivamente. Entonces, eso es una característica importante que también tenemos que, de alguna manera, analizar y calzar, ¿no? Con los resultados que podemos obtener, ¿no? El impacto de la sobreconfianza en las decisiones, en la toma de decisiones, ¿no? Generalmente los emprendedores, y esto es bien interesante, los emprendedores que tienen más sobreconfianza buscan menos información antes de tomar decisiones, ¿no? Entonces eso, ahí está, ¿no? Y la sobreconfianza moderada incrementa la posibilidad de que se inicie un negocio, ¿no? Y con respecto al costo de capital y sobreconfianza, ¿no? Existe un efecto negativo entre la sobreconfianza y el costo de capital, ¿no? Pero hay una carencia de modelos teóricamente sólidos que soporten estos resultados, ¿no? Entonces, básicamente dicen, oye, la sobreconfianza lo que hace es reducir el costo de capital, en lugar de aumentarlo, lo reduce, ¿no? Entonces, aquí creo que en esta ausencia de la falta de modelos teóricos que soporten este tipo de resultados es que nosotros entramos específicamente a hacer una contribución en la literatura, ¿no? En esta relación en particular, ¿no? Entonces, nosotros contribuimos o buscamos contribuir a la literatura básicamente en la caracterización de este emprendedor, cómo este emprendedor puede sufrir de sobreconfianza moderada y sobreconfianza excesiva, entendiéndose por sobreconfianza moderada, confianza en sí mismo, ¿no? Pero con búsqueda de otras opiniones, y sobreconfianza excesiva como exceso de confianza en uno mismo sin búsqueda de otras opiniones, ¿no? Eh, y básicamente lo que buscamos es ver cuál es el link o la conexión que existe entre el tema de sobreconfianza con los rendimientos requeridos, ¿no? Entonces, el modelo está, digamos, influido por trabajos previos, obviamente, como cualquier investigación. Notablemente el trabajo de Coselli, que digamos desarrolló un Ego Utility Function, ¿ok? Con 2 grados de sobreconfianza, moderada y excesiva. Entonces nosotros lo que hicimos fue tomar ese Ego Utility Function y generalizarlo y plantearlo en un modelo intertemporal. Eh, Básicamente, anteriormente, pues nosotros con el profesor Ramírez habíamos demostrado que debido a las expectativas heterogéneas, ya que no existía un mercado en equilibrio, etcétera, habíamos mostrado que el rendimiento que podía exigir un emprendedor, ¿no? Que tenía 3 características, ¿no? Específicamente estaba no diversificado, era el menos adverso al riesgo, pero todavía adverso, y prácticamente no tenía dotación de riqueza, ¿no? Ese emprendedor con esas 3 características, si ustedes se ponen a pensar, esas 3 características califican para más del 90% de los emprendedores en cualquier parte del mundo. Este, ese rendimiento requerido dependía, ¿no? Dependía de su aversión al riesgo, del riesgo total, ¿no? Y del riesgo total del negocio, ¿no? Y después con la profesora Vivian Cruz generalizamos los resultados anteriores, pero sin sobreconfianza.
sin sobreconfianza, solamente también utilizando una función absoluta, hiperbólica absoluta de aversión al riesgo, que incluía tres diferentes funciones de utilidad como alternativas. Aquí, algo importante, ¿no? Algo importante digamos, para mencionar, ¿no? Y es que nosotros utilizamos funciones de utilidad porque son matemáticamente tractables, ¿no? Sin embargo, es bien conocido ya a estas alturas de que, de acuerdo con las finanzas conductuales, de que muchos seres humanos no actúan de forma completamente racional, ¿no? El Homo economicus tradicional que nosotros conocemos, ese Homo economicus pues ya no existe más, ¿no? Ese Homo economicus estaba totalmente desprovisto de sentimientos, ¿no? Entonces, digamos, los sentimientos no nublaban sus decisiones, ¿no? Entonces, claro, desde el punto de vista de la teoría de utilidad de von Neumann y Morgenstern, bueno, por ejemplo, un axioma es la transitividad, ¿no? Si yo prefiero A a B y B a C, entonces prefiero A a C. Bueno, pero si esta persona está sujeta a sentimientos, puede preferir C a A y viola completamente el principio de transitividad, ¿no? Esa es una de las, digamos, de las limitaciones que tiene el hecho de trabajar con funciones de utilidad. Es decir, que trabajas con personas que son completamente consistentes y coherentes, y ya sabemos perfectamente que eso, es una aspiración, ¿no? El ser congruente y consistente en todas las partes o aspectos de tu vida es una aspiración claro, cuando un ser humano lo logra, ya está a un nivel de maestro Yoda, ¿no? Si lo vemos de esa manera. Pero claro, o sea, utilizamos funciones de utilidad básicamente para poder hacer el análisis matemáticamente tractable, porque la otra alternativa sería utilizar métodos numéricos. Y a nosotros lo que nos interesaba era mostrar básicamente el impacto, ¿no? Del rendimiento, digamos, el impacto de la sobreconfianza sobre el rendimiento exigido por el emprendedor. Bien. Bueno, el modelo básicamente incluye dos periodos. Es un modelo de optimización miope, exactamente igual que el utilizado en el Capital Asset Pricing Model, ¿no? El emprendedor es un vampiro, nació hoy día, muere mañana, mañana vuelve a nacer, pasado vuelve a morir, ¿no? De forma tradicional, como se hace en el Capital Asset Pricing Model, ¿no? El emprendedor, como sus decisiones de consumo presente, consumo futuro se mantienen estables en el tiempo, genera pues una formación de hábito, ¿no? A través de los diferentes periodos, ¿no? Y el emprendedor es el menos adverso al riesgo, invierte todo su capital en esta oportunidad de inversión, no está diversificado, y su nivel inicial de riqueza se aproxima a cero, es decir, en otras palabras, prácticamente no tiene riqueza, ¿no? Vuelvo a repetir, esas tres características para mí son claves, además de que le vamos a agregar si tiene sobreconfianza o no, pero digamos son características claves para poder caracterizar a la gran mayoría de emprendedores, ¿no? Entonces, utilizamos esta función, digamos, ARA, es una ARA Utility Function, ¿no? La primera es la función de utilidad de ahora, el valor esperado de la utilidad que puede obtener al día siguiente traído a valor presente con el factor de descuento estocástico, que sería el delta, que está en la ecuación 1. Sujeto a las restricciones, la primera es una restricción presupuestaria, y la segunda es la restricción presupuestaria y la segunda es algo bien interesante porque la segunda tiene que ver con el payoff que él puede tener el día de mañana, ¿cierto? Y ese payoff que él puede tener el día de mañana depende de qué, pues depende de cuál es la percepción que él tiene de sus propias habilidades, que está representado en ese Q asterisco. Entonces, ese Q asterisco de alguna manera muestra, oye, si yo tengo habilidades superiores, será más alto, ¿no? Si yo me percibo con habilidades estándares, será más bajo, y si me percibo por debajo, pues, o no tengo sobreconfianza, o pienso que soy igual que los demás, pues no tendrá un efecto, ¿no? Entonces, digamos que ese componente Q, que es el componente de autopercepción, es el más importante en este modelo, ¿no? Entonces, T vendría a ser es la habilidad
perdón, Q asterisco vendría a ser la habilidad que puede diferir de su habilidad innata, que es el Q normal, ¿no? Es decir, un Q asterisco, que es el percibido, y el Q normal es la habilidad innata que supuestamente tiene este emprendedor, ¿no? La excesiva sobreconfianza se produce cuando el Q percibido, que es lo que yo percibo de mí mismo, es superior al Q innato que tengo, ¿no? Y eso debido a qué? A un sesgo de un ego inflado, ¿no? De un ego de que, oye, yo pienso que lo puedo, soy superior, ¿no? Digamos, a lo que yo mismo, ¿no? Me supero a mí mismo, ¿no? Por decirlo de esa manera. Generalmente ese Q innato se visualiza como el promedio de la gente, ¿no? Entonces soy superior al promedio, ¿no? Ese sería el Q innato, ¿no? Y la sobreconfianza moderada, ¿no? Que el Q, ¿no? Innato es mayor o igual al Q asterisco, ¿no? Que es el autopercibido, ¿no? Pero yo comparto esa opinión con los demás, es decir, comparto, ¿no? Comparto, digamos, mis opiniones con los demás y busco opiniones de otras personas, ¿no? Para poder mejorar esa toma de decisión, ¿no? En particular, ¿no? La variable AT toma el valor de 0 para aquellos que no tienen sobreconfianza y 1 para aquellos que están, digamos, afectados por el sesgo, ¿no? Entonces, si están afectados por el sesgo y tienes una sobreconfianza moderada, entonces la función valdrá 1, ¿no? Si no estás afectado, pues 0. Y si estás afectado con exceso de sobreconfianza, la función valdrá -1. ¿De acuerdo? Entonces tenemos estos tres casos. No estás afectado de forma moderada, estás afectado de forma excesiva, ¿ok? Y 0, 1 y -1 representan el valor de la función. Eh, X de T más 1 es el payoff que tiene el emprendedor en el siguiente periodo, ¿no? Entonces, si él decide empezar un negocio con un nivel de sobreconfianza moderado, su habilidad va a ser suficiente para compensar su miedo a emprender, ¿no? Eso external negative shock, random shock, ¿qué cosa es? Es el miedo a emprender, en términos generales. En ese caso, la función payoff va a ser positiva igualmente a 1. Y de otra manera, si es que el emprendedor decide empezar un negocio, ¿no? Afectado por un exceso de sobreconfianza, entonces su habilidad no va a ser suficiente para compensar esos shocks externos y la función de payoff va a ser negativa. O sea, va a poder superar su miedo a emprender, pero lamentablemente no va a tener buenos resultados, ¿no? Lo cual sería consistente con esa relación empírica que se ha encontrado de que el exceso de sobreconfianza produce, pues, mal desempeño, ¿no? Entonces, ahí simplemente utilizamos el factor de descuento estocástico de Cochrane, para poder hacer la optimización de esa intertemporal. Utilizamos el teorema binomial, obtenemos la ecuación digamos, de primer orden, ¿no? Y en esta ecuación de primer orden, pues básicamente lo que hacemos es, cuando no hay sobreconfianza, ¿no? Se obtiene esta ecuación, que es una ecuación que ya propusimos en la literatura. Dicho sea de paso, es la que publicamos con Vivian el 2021, ¿no? Donde SR es el ratio de Sharpe del negocio, que el ratio de Sharpe es el rendimiento en exceso del negocio sobre el riesgo total del negocio, y CB es el coeficiente de variación, ¿no? Ese coeficiente de variación que es el riesgo total del negocio sobre el rendimiento promedio del negocio, ¿no? Y 1 sobre alfa menos 1, alfa es el coeficiente de aversión al riesgo, ¿no? Alfa no es otra cosa que el coeficiente de aversión al riesgo, que ya les había mencionado anteriormente, que normalmente para los seres humanos va entre 1 y 4, ¿no? Y para el inversionista representativo es igual a 2, ¿no? En el caso de que la función tenga o el emprendedor tenga sobreconfianza moderada, pues entonces Q asterisco será superior al Q innato, ¿no? Y esto producirá pues esa función, ¿no? Como ustedes lo ven, es el límite inferior, ¿no? Y en el caso de que presente exceso de sobreconfianza, fíjense que aquí
la función o el rendimiento requerido sobre el negocio depende de alfa, que es el coeficiente de aversión al riesgo. Acá también depende de alfa. Pero algo que es súper interesante es que cuando sufre de exceso de sobreconfianza, alfa no existe, ¿no? Eh, y eso es súper interesante, pero también preocupante. Eso puede dar, digamos, lugar a esos comportamientos sociopáticos que ya les he mencionado anteriormente, ¿no? Porque simplemente, pues, me interesa el coeficiente de aversión al riesgo, es absolutamente irrelevante. O sea, en otras palabras, el riesgo no importa, ¿no? Bueno, después lo que procedimos a hacer es a hacer una simulación en realidad con parámetros dados en la literatura, en otros estudios experimentales, en finanzas. Utilizamos, dicho sea de paso, el artículo salió publicado este año, así que si alguien está interesado en el artículo, con muchísimo gusto lo puedo compartir. Es de acceso completamente libre, ¿no? Eh, y claro, un poco la idea es que en el artículo motivamos, ¿no? De dónde salen estos parámetros que estamos buscando aquí, ¿no? Pero básicamente el ratio de Sharpe es igual a 1. Noten que el ratio de Sharpe igual a 1 es consistente con un inversionista el menos adverso al riesgo, ¿no? Pero todavía adverso, que es lo que debería ser el caso de un emprendedor, ¿no? Para que pudiera invertir en el negocio, ¿no? Luego tenemos el coeficiente de variación, con una media de 0,35. Luego tenemos el coeficiente de aversión al riesgo que va de 1,5 y puede ir para arriba o para abajo. Eso lo sacamos de un estudio anterior. Y tenemos el payoff function, ¿no? Que es la función de payoff. Eh, y bueno, los resultados sin sobreconfianza, noten, eh, digamos, el percentil, digamos, desde el 32% al 82%, ¿no? El promedio es 56% prácticamente de rendimiento requerido, si no sufrimos de sobreconfianza, ¿no? Que de alguna manera es consistente con ese rango encontrado por Paglia, ¿no? Que les había mencionado de 0 a 88%, ¿no? De rendimiento requerido sobre emprendimientos. Entonces aquí encontramos una consistencia, ¿no? Noten que en el caso de, digamos, empresas corporativas, normalmente una tasa de descuento adecuada, por ejemplo, en un mercado emergente o en general, va entre 10 y 20%, ¿no? Este, pero claro, en algunos casos excesivos podría ir entre 20 y 30, pero digamos raros, ¿no? Pero en el caso de un emprendimiento, generalmente empezamos ya sobre el 30, ¿no? Sobre el 30% para arriba, ¿no? Entonces, digamos que, claro, sin sobreconfianza, sin sobreconfianza. En el caso de que se tuviese sobreconfianza, pues si es moderada, caemos a los rangos más o menos establecidos, como para el caso de empresas corporativas, un poco más quizás, pues 21%. Empresa corporativa es lo tradicional de 10 a 20, ¿no? Caemos un poquito más hacia la derecha de los rangos tradicionales. Podría ser que, como ven ustedes, el 90% está entre 13 y 29%. Entonces estamos hablando de más o menos, podríamos tener un amplio espectro que va hacia el lado derecho del 20% hasta el 30%. Eso es con sobreconfianza moderada. Y con sobreconfianza excesiva tendríamos una media de 4,75%. Es decir, en otras palabras, la tasa libre de riesgo. Claro, con sobreconfianza excesiva, pues lo que estamos mostrando aquí básicamente es que la expresión que obtuvimos es una expresión donde el riesgo no importa para nada. Y obviamente, pues el emprendedor que está sujeto a ese exceso de confianza, pues generalmente tiende a exigir pues la tasa libre de riesgo porque ¿para qué más? ¿No? Si él lo puede todo y lo puede resolver todo sin ningún inconveniente y más aún sin consultar con absolutamente nadie, ¿no? Eh, entonces, en realidad, creemos que estas expresiones, dicho sea de paso, y es importante indicarlo, estas expresiones que hemos encontrado de tasas de descuento,
con sobreconfianza, son ejemplos, ¿no? Son ejemplos de manual, vamos a decir, ¿no? Que obviamente pues pueden estar sujetos a verificación por algún estudio conductual o experimental. Sería maravilloso hacer pruebas de laboratorio, ¿no? Con individuos emprendedores específicamente, ¿no? Para poder calcular parámetros específicos y poder calibrar bien estas ecuaciones, porque acá lo que hemos hecho es simularlas. Este, pero creo que es un avance interesante desde el punto de vista de que efectivamente los sesgos cognitivos y motivacionales que nosotros podemos tener como seres humanos, ¿no? Se pueden mapear, se pueden mapear directamente en los rendimientos requeridos que nosotros exigimos para los negocios, ¿no? Para los emprendimientos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Investigación futura, muchísima investigación futura. Como ya les acabo de mencionar, que esto se puede hacer con un estudio de experimental finance para tratar de calibrar estas expresiones. Se puede incluir, por ejemplo, la aversión al riesgo de pérdida con una función de loss aversion function para poder ver ¿no? Que básicamente lo que dice es que el emprendedor sopesa mucho más las pérdidas que las ganancias, ¿no? Se puede tratar de involucrar resiliencia para emprendedores seriales. El cielo es el límite. O sea, la verdad es de que se puede continuar en esta línea de investigación con bastante amplitud. Thank you. Muchísimas gracias. Gracias por su atención y quedo atento a sus preguntas. Muchísimas gracias, Samuel. De verdad, interesantísimo, interesantísimo esta investigación, este paper. Luego sí nos lo pasas porque sí, sí, a mí en especial sí me gustaría verlo con más detalle. Está muy bien y felicidades a Vivian también por esta Muchísimas gracias. evolución que sí está, la verdad, muy interesante. Como sabes, nosotros también andamos en el área de behavioral, entonces, pues claro, calza completamente aquí pues con varias cosas que ya ahorita ya te haré algún comentario o alguna pregunta, pero primero vamos a dejarle aquí a la audiencia. Nosotros, al final de cuentas, podemos platicar muchas veces en otras ocasiones. Entonces, le daría aquí un Claro. espacio, por favor. Mira, aquí tienes muchos aplausos, aquí ya están aquí por aquí todos Muchísimas gracias, muy reaccionando. gentiles. Y les pediría, si son tan amables, de pues alzar su manita aquí con el icono, o bien si por algo no tienen este audio, también pueden ponerlo por el chat para si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Se valen también felicitaciones, ¿verdad? Etcétera. O sea, no nada más tienen que ser preguntas o demás. O sea que adelante, por favor, si son tan amables. Tenemos aquí algunos alumnos del doctorado aquí de que tenemos aquí en el Yesca también, Samuel, entonces están aquí también por aquí participando y algunos académicos también de la universidad, de lo que puedo identificar aquí en los participantes, pero pues bueno, una muy buena audiencia que seguramente habrá interés por ahí por profundizar o alguna pregunta. Sí, claro, encantado. Las preguntas que gusten. Y la próxima vez, hacerlo presencial allá en Veracruz. Me Cuando encanta gustes, Veracruz. Samuel, ya sabes que aquí tienes tu casa, hombre, tú nada más cuando andes por acá, tú descuélgate y ya sabes que aquí más que bienvenido. En mi opinión, ustedes tienen la mejor gastronomía de México. Yo creo que también, Doctor Rogelio, creo que hay una pregunta en el en chat. el No chat. sé si. Sí, con Claro, a todo ver. gusto. Mira, dice aquí de cine, adelante, y si quieres puedes hacerlo viva voz y de cine, por favor. Una excelente alumna aquí del doctorado, o sea que adelante, por favor. Hola, doctor Adelante. Samuel. Buen día. Bueno, soy Iresita Encantado. Calzada, estudiante del doctorado. Me gustó mucho su disertación. La verdad es que muy revelador todo lo que nos comenta acerca del emprendedurismo. Y bueno, mi pregunta sería, ¿cuál considera usted que sería el nivel óptimo de sobreconfianza, digámoslo así, para un emprendedor para hacer ese balance entre la acción y la prudencia? Eso es una excelente pregunta. Y mira, yo diría Puso que atención muy bien. sí, es una excelente pregunta. Y yo diría que en realidad no es que exista un nivel óptimo, sino que uno debe preocuparse siempre, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la sugerencia que hacemos en el artículo. Uno siempre debe preocuparse. Está bien tener confianza en sí mismo, pero uno siempre se debe preocupar por buscar otras opiniones y sobre todo reunirse, ¿no? Juntarse con personas que tengan habilidades complementarias para llevar adelante el negocio,
¿no? Eh, y te lo digo, o sea, hay emprendedores que piensan pues que ellos lo pueden resolver todo, ¿no? Y que solamente necesitan el dinero para resolverlo y que pueden contratar gente. Y se tiene mucho ese sesgo también, diría yo, que es el sesgo de tratar los emprendimientos como si se trataran de empresas. Y eso es un gravísimo error. O sea, el emprendimiento no es una empresa, ¿no? La empresa tiene un quehacer definido, tiene un segmento de mercado definido, tiene productos y servicios que están definidos, ¿no? Tiene áreas funcionales. Entonces, todo eso lo tiene una empresa porque ya tiene tracción, ¿no? En el caso de un emprendimiento, tú estás buscando por dónde tener tracción y por dónde escalar operaciones. Por lo tanto, en el caso de un emprendimiento, siempre tienes que estar pivotando, es decir, tratando de cambiar el modelo de negocio porque de repente dices, oye, el modelo que tengo actualmente de negocios no me funciona, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta que un modelo de negocios no te funciona? Te das cuenta de eso porque el flujo de caja operativo es negativo de forma persistente. Y recuerden que cuando el flujo de caja operativo de un negocio es negativo, significa que no cubres tus costos fijos y por lo tanto no puedes seguir operando en el mediano y largo plazo. O sea, obligatoriamente vas a necesitar aportar capital y eso es burning cash. Eso es quemar efectivo hasta que logres ese product market fit, ¿no? Hasta que logres verdaderamente ese modelo de negocio que sí te genere sistemáticamente por lo menos un flujo de caja operativo positivo, ¿no? Entonces, mi recomendación sería, seamos, tengamos confianza moderada, ¿no? Pero no excesiva, ¿no? Porque eso, digamos, podría producirnos serios problemas. Ahí tenemos otra pregunta. Muchas gracias, Samuel. Adelante, Mirna, si es tan amable. Hola doctor, buenas ya casi tardes por aquí. Mi nombre es Mirna Palafox, también estudiante del doctorado. De verdad que me parece muy, muy, muy importante e interesante la información que nos presenta porque justo considero que efectivamente los emprendedores no están tan conscientes de las circunstancias de su entorno, de su ambiente. Entonces, mi pregunta aquí sería, ¿qué propuestas tiene usted para hacer bajar toda esta información? Pero lo más importante, porque al principio de la conferencia empieza usted a hablar de estas actitudes que llegan a tener los emprendedores con respecto a la fe o voy a llamarle así, a la fe que tienen en Ujú. su producto, ¿no? Que yo siempre he comentado, el producto puede ser muy bueno, pero si no tienes a quién vendérselo, pues por mucho que te esfuerces, esto no va a suceder. Y esta parte en la que el emprendedor, ¿no? Está insistente en este proceso de querer hacer llegar a un producto a un mercado que no es viable. ¿Cuál sería como su propuesta para hacer llegar esta información a los emprendedores y que sean un poco más conscientes de estas acciones más, vamos a decirlo, más calculadas, que vayan un poquito más allá de sus expectativas como, pues vamos a decirlo así, como soñadores, ¿no? Porque al final de cuentas el emprendimiento viene de un sueño y muchas veces de una habilidad, ¿no? Que quiero desarrollar y a fuerza quiero encajarlo. Y esto que usted menciona a mí se me hace muy revelador y es algo que en lo particular y con mi experiencia con emprendedores pareciera que no logran, no sé si aceptar será la palabra, doctor. Entonces, ¿cuáles serían como sus propuestas para poder hacer llegar esta información a emprendedores que ya probablemente están superando algunas etapas que se van convirtiendo lentamente o van hacia convertirse en una empresa para que no decaigan en este proceso? Muchas gracias. Eso es un Perdón, Sí, y si nos puede hacer llegar comentó que nos puede hacer llegar el artículo y la verdad yo sí estoy muy interesada y bueno, pues las presentaciones que en este momento nos dio, también no sé si fuera factible sí. porque está muy, muy interesante. Gracias. Con mucho gusto, Mirna. Un gusto conocerte. Bueno, y tus preguntas son muy Gracias. relevantes. Existen dos maneras, creo yo, de poder, digamos, bajar esta información a los emprendedores, ¿no? La primera manera es, lo voy a decir de esta manera, es conócete a ti mismo y la segunda manera es conoce tu negocio. Son dos cosas que me parecen fundamentales. Cuando digo conócete a ti mismo, ¿a qué me refiero? Oye, ¿cuántos de nosotros realmente sabemos cuál es nuestro nivel de aversión al riesgo? ¿Cuántos de nosotros sabemos si sufrimos de sobreconfianza?
¿Cuántos de nosotros sabemos cuál es nuestro horizonte de inversión? Esto, por ejemplo, es fundamental, por ejemplo, para el tema digamos, de inversiones para fondos de pensión. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, sabemos si somos resilientes o no somos resilientes? O sea, si somos capaces de poder levantarnos ante una adversidad, ¿no? Entonces, en realidad, la gran mayoría de personas no se conoce a sí mismo, ¿no? Y eso es un serio problema, ¿no? Hace unos años, cuando estaba en el TEC de Monterrey, desarrollamos un aplicativo que, por razones típicas de presupuestación posterior, no continuó, pero digamos, desarrollamos un aplicativo donde se llamaba Action Entrepreneur. Era un aplicativo donde tú llegabas, lo bajabas de App o de Google Play, y básicamente lo que tú hacías era responder un cuestionario que te llevaba a 6 dimensiones. Y en esas 6 dimensiones tú puntuabas cuál era tu aversión al riesgo, cuál era tu resiliencia, cuál era digamos, tu horizonte de inversión, si sufrías de sobreconfianza o no, etcétera. Creo que eso, tengo la batería de preguntas y por lo tanto se puede volver a plantear de alguna manera esa posibilidad. Pero sí es importante que nos conozcamos a nosotros mismos y la mejor manera de hacerlo es a través de un cuestionario. Ese cuestionario es súper útil. ¿Por qué? Porque tú lo puedes aplicar al comienzo, cuando los emprendedores empiezan en una incubadora, y lo vuelves a aplicar cuando los emprendedores salen del proceso de incubación. Porque la incubadora tiene que tener o sea, tiene que cumplir algún rol de cambio, ¿no? O sea, tiene que lograr que este emprendedor que entró con un determinado perfil no apto para ser emprendedor pueda convertirse a un perfil que por lo menos sea apto para ser emprendedor. Por lo tanto, hay un tema importante ahí, ¿no? Y la segunda manera de poder aterrizar esto a los emprendedores es: conoce el riesgo de tu negocio, el riesgo de tu negocio. Aquí hay un punto importante, ¿no? Cuando nosotros hemos aprendido, por ejemplo, en la teoría financiera, hemos aprendido sobre el Capital Asset Pricing Model y todos los modelos de asset pricing, ¿ok? Del famosísimo beta, que por ejemplo todos nosotros debemos estar familiarizados, ¿ok? Lo que hace el beta es evitar algo que deberíamos hacer. ¿Qué cosa es? Conocer el riesgo de nuestro negocio. Ujú. Porque ese beta lo resolvemos fácilmente. Simplemente encontramos una empresa que cotiza en bolsa, que aproximadamente haga lo mismo que nosotros, que tenga más o menos los mismos productos, calculamos cuál es su riesgo sistemático y decimos, ya, ese riesgo debe ser igual al mío porque estoy en el mismo giro del negocio. Y por lo tanto me resuelve el problema plenamente me evita el problema de calcular el riesgo del negocio. Eso es particularmente negativo, porque en el caso de un emprendedor, él tiene que hacer análisis de escenarios, tiene que saber cuáles son las variables críticas de su negocio, tiene que caracterizar esas variables críticas, tiene que hacer simulaciones en cada escenario y algo más importante, tiene que diseñar estrategias de contingencia en cada escenario para saber qué hago en el mejor escenario, qué hago en el peor escenario, porque tiene que haber un peor escenario donde tenga pérdidas, y eso es una manera de bajar también esto a emprendedores. Generalmente los emprendedores todos se hacen millonarios en Excel, ¿ok? Es decir, no consideran de ninguna manera escenarios negativos y deben considerar escenarios negativos y saber exactamente qué es lo que van a hacer si ese escenario negativo ocurre. Entonces, en realidad, esto es un tema que me parece supremamente interesante. Tenemos un artículo ya publicado sobre esa metodología, también lo puedo compartir con mucho gusto. Este, entonces, ya tenemos un poco avanzados en esto y tengo un canal de YouTube, voy a hacer mi reclame, mi estimado Rogelio. Tengo un canal de Por YouTube supuesto, hombre. Tengo un canal de YouTube donde ahí pueden ver ustedes cómo es que, por ejemplo, se hace una planificación financiera para un emprendimiento, cómo se puede hacer el análisis de riesgo de un emprendimiento, diseñar escenarios y todo el tema, ¿no? Entonces, simplemente van a YouTube, ponen mi nombre y ahí les aparece el canal y hay varios videos. Aunque están en inglés, todos tienen traducción al español. Muchísimas gracias. Y bueno, si fuera mucho abusar, no sé si nos pueda compartir algún contacto en donde podamos expresarle alguna duda con respecto a lo que veamos en el canal o lo que leamos en el artículo. A mí la verdad me Claro. parece muy interesante todo lo que menciona y bueno, muy adecuado a lo que estoy ahorita también tratando de estructurar como investigación. Entonces, no sé si
abusando de usted, nos pudiera compartir algún contacto. Sí, ya puse mi correo en el chat. Ujú. Muchísimas gracias, doctor. Me pareció muy relevante. Gracias. Muy amable. Gracias nuevamente, Samuel. Adelante, Ten- Yaray, es tan amable. Hola, doctor, muy buenos días. Muchas gracias por su disertación, la Buenos verdad, días. demasiado interesante. Y pues bueno, usted estaba hablando sobre la confianza excesiva que a veces raya como en esa parte patológica, ¿no? Por parte de los emprendedores. Y me vino a la mente como casos como las de Elon Musk o incluso como el caso de Netflix de Reed Hastings, que justo menciona, ¿no? O sea, que cómo podían como prospectar, porque al final ellos con esta cuestión innovadora, ¿no? O sea, que era como pese al contexto, ¿no? Que pudieran estar como observándose, pues ellos tienen como una visión más allá. Entonces, esto como, o sea, analizando un poquito de lo que usted hablaba, ¿no? Que consideraría o cree que la función de utilidad de una cuestión hiperbólica con visión a largo plazo que combine la parte del ego y el legado, o a partir de una función de utilidad social, o tendrían que, o se podrían mezclar como ambas para poder como analizar o prospectar como estos riesgos que podrían tener respecto al riesgo. Esa sería mi pregunta. Claro que sí, Yaray. Y esto es bien interesante tu pregunta. Es una pregunta muy interesante. En algún momento del pasado he estado interesado en lo siguiente, ¿no? Y creo que tu pregunta va en esa relación. He estado interesado en el siguiente hecho, que muchos emprendedores empiezan sus labores de emprendimiento, ¿cierto? No necesariamente buscando beneficios pecuniarios, es decir, beneficios económicos, sino que también buscan otro tipo de beneficios, que es, por ejemplo, darle empleo a la hermana que es madre soltera o a la abuela que prácticamente pues ya no puede trabajar o no podría trabajar de otra manera, ¿no? Esos son beneficios no pecuniarios, ¿no? Eh, Mm. Tengo ahí algunos apuntes, pero no he llegado todavía a nada concreto en ese sentido, pero lo que yo sospecho es que debería analizarse de forma individual, es decir, sin sobreconfianza, sino de forma individual tratar de involucrar estos beneficios no pecuniarios dentro de esta función de utilidad para poder ver cuál podría ser el impacto de ello. Mi intuición me indica, pero eso es algo que habría que revisar y que verificar efectivamente con el resultado, que en realidad involucrar ese tipo de beneficios pecuniarios, no pecuniarios, reduce el rendimiento requerido que el emprendedor podría exigirle al negocio, porque si el negocio también permite que tengas beneficios no pecuniarios, como emplear, por ejemplo, a personas que de otra manera no podrían tener empleo y que son familiares tuyos, pues entonces exigirías un rendimiento requerido menor. Y eso podría también ser un problema, porque si ese rendimiento requerido menor lo exiges, a pesar de que el riesgo al negocio es sustancial, podría generar una dificultad, ¿no? Entonces, sí es un tema interesante de analizar y yo creo que valdría la pena, ¿no? Valdría la pena ir en esa dirección también. No sé si esa es la dirección a la que tú estabas haciendo alusión, ¿cierto? Sí, correcto. Que era con la intención de ver cómo estos emprendedores, pues bueno, a partir de esto, o sea, de los riesgos, ¿no? Que van tomando a partir de esta innovación, pero cómo realmente pueden impactar de una forma positiva, ¿no? A la sociedad. Y era por eso la parte de la función de utilidad social. Gracias. Con gusto. Muchas gracias nuevamente, Samuel. Angelina, si es tan amable. Hola, buenos días, doctor. Muchas Buenos gracias. días. La verdad es que su conferencia es muy interesante por todo lo que mis compañeras han dicho, pero sobre todo porque la medición conductual en temas financieros, económicos, numéricos, era como una deuda que creo que se tenía, porque como ustedes se asumía la idealidad, ¿no? Y de hecho a veces ni se asumía el comportamiento humano. Ahora mismo estamos asumiendo este humano que levita, ¿no? Este humano Mm. que, como usted dice, ha alcanzado el nivel maestro Yoda. Pero aún así, en cuanto al modelo, yo me preguntaba qué supuestos están ustedes usando para definir si el nivel es moderado, si el nivel es alto. Yo me acuerdo mucho cuando nos hicieron el examen psicológico para entrar al doctorado, que había una pregunta que decía si creíamos que teníamos habilidades superiores a las de los demás. Pues mi respuesta obvia era sí, pero luego dije, ¿será una pregunta truco? ¿Y será que tengo que ser humilde y decir que no? ¿O será, pero claro, si te metes a estudiar un doctorado es porque tú deberías creer que tienes ciertas capacidades específicas, ¿no? Entonces,
aquí ustedes cómo están usando en el modelo, o sea, qué supuestos usan para definir el nivel de moderado en el tema de la sobreconfianza y cómo están calibrando el rango de la simulación de tasas de retorno que maneja, ¿no? Porque, no sé, me parece que es algo bien complicado de medir, que además creo que es de lo que más aporta su modelo. Ujú. Gracias, Angelina. Mira, con respecto a los supuestos que nosotros estamos trabajando son básicamente cuatro. El primero es que el empresario, o mejor dicho, el emprendedor, ¿no? El emprendedor es no diversificado, es decir, pone todo su dinero en el negocio que quiere llevar adelante. El segundo es que el emprendedor es el menos adverso al riesgo, pero todavía adverso. Eso es interesante porque normalmente cuando se asumen emprendedores, por ejemplo, con coeficientes de aversión al riesgo de 2, pues no necesariamente son los que se animarían a hacer un emprendimiento, ¿no? Los que Sí. normalmente se animan a hacer un emprendimiento son los que son los menos adversos al riesgo, porque pues también, como se diría en México, pues no les queda de otra, ¿no? Hay mucho emprendimiento que es de subsistencia, ¿no? No es emprendimiento de oportunidad. El tercero, el tercer supuesto es que son emprendedores que tienen poca riqueza. O sea, tienen un nivel de riqueza para poder, digamos, invertir en el negocio, pero no para ir más allá de, ¿no? Es como cuando tú le preguntas a cualquier emprendedor que vende, pues, en una taquería, oye, ¿tienes Afore? Muchos te van a decir que no tienen Afore, ¿no? O sea, simplemente ni siquiera tienen inversiones para el retiro, ¿no? O sea, no son, digamos, inversionistas diversificados, ¿no? Eh, y lo cuarto es que nosotros categorizamos a los emprendedores como que no tienen el sesgo de sobreconfianza, lo tienen o lo tienen de forma moderada, ¿no? Ok. Entonces, y ponemos los payoff que pueden haber, ¿no? Si no tienen sesgo de sobreconfianza, como es lo que queremos evaluar, pues eso sería cero, ¿no? Si tienen sobreconfianza moderada, eso sería Sería uno, uno. y si no lo tienen, menos uno, ¿no? Entonces, claro, esto se puede afinar a futuro. Esto es una primera propuesta, obviamente. Todas las propuestas son perfectibles, pero esto se puede afinar a futuro porque, como mencioné en la ponencia, creo que se puede analizar, por ejemplo, con, con, digamos, finanzas experimentales, conductuales en un grupo de emprendedores y tratar de medir eso, ¿no? Porque puede ser que no te salga que es menos uno, puede ser que salga menos 1,5, no sé, o puede ser que salga otro valor, ¿no? Pero se puede implementar una encuesta y eso también está relacionado con lo que tú planteabas, ¿no? Que es la encuesta que tú hiciste al comienzo, ¿no? Pero mira, lo que caracteriza a la persona que sufre de exceso de confianza no es el hecho de tener confianza en ti mismo, ¿no? O de El hecho de inclusive creer que tienes una habilidad superior al promedio. No, 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 no. Es el hecho de que las opiniones de los demás, adicionalmente a lo anterior, no serían relevantes para ti. ¿No? Es decir, estás tan enamorada de tu producto o servicio, ¿no? Que era lo que estaba planteando Mirna hace un rato. Estás tan enamorada de tu producto o servicio que simple y sencillamente dices, pues de todas maneras va a dar resultado. Doctor, perdón, yo sé que, rápido, yo sé que ahora mismo decías escalable, pero ahora mismo eso estoy pensando porque estoy trabajando con una financiera de aquí de Veracruz, bueno, un grupo de empresarios que financian emprendedores Sí. y creo que esto ya ahora mismo serviría para evaluar los proyectos de inversión, o sea, así como lo están manejando para evaluar los proyectos de los emprendedores que están buscando financiamiento con estos grandes empresarios. Sí, 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 esto es algo supremamente útil, ¿no? Para empezar a hacer un cuestionario para poder determinar qué características personales tienen, ¿no? Para saber si tienen el perfil, ¿no? Y si no lo tienen, hacer una alianza estratégica, por ejemplo, con la Universidad de Veracruz en la incubadora y de tal manera de que, oye, vayan ahí a la universidad, desarrollen estas habilidades primero y después vuelvan de vuelta, ¿no? Cuando tengan unas ciertas habilidades ya un poquito más en línea, ¿no? Sí, Ujú. gracias. Con gusto, Angelina. Gracias, gracias, Angelina. Samuel, ¿tendrás tiempo para una pregunta más? Que hay alguien que está aquí alzando la mano. Tal vez Con no todo queremos gusto. abusar tampoco de tu tiempo, entonces, ¿sí? No, 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 con todo gusto, con todo gusto. Excelente. Adelante, maestra Alicia Rodríguez, por favor.
Hola, buenos días, buenas tardes a los dos, a todos los que estamos aquí presentes. Sí, al principio pues agradecer, ¿no? Agradecer todo lo que nos comparte, es información sumamente valiosa y también a título personal agradecer al doctor Rogelio, que es nuestro maestro y que Ujú. nos tome en cuenta para participar en esto, es maravilloso, agradezco a los dos. Y bueno, mi pregunta es muy sencilla y va como hacia el tema de la curiosidad. Yo no tengo tanta experiencia en esto que nos expone usted, sin embargo, me causa curiosidad qué sucede con estos emprendedores que tienen una confianza excesiva o que tienen la sobreconfianza y no tienen bien situado como este margen de riesgos. Usted mencionaba a lo largo de la conferencia que de 10 emprendimientos, uno prospera, ¿no? Y 9 fracasan. Entonces, en este de cuando los emprendedores fracasan, ¿qué sucede? ¿Se tiene como algún histórico, se tiene como algún registro a nivel humano, a nivel personal? ¿Qué sucede con ellos? ¿Continúan con esa sobreconfianza y continúan emprendiendo o si hay un impacto en ellos? Solamente es como saber si se tiene un análisis de esas situaciones y cómo se han dado, cómo es la dinámica en ese ejercicio del emprendimiento. Gracias. Qué interesante lo que planteas, Lizzy, y lo voy a combinar con una pregunta que tenemos aquí en el chat que dice, ¿hasta qué punto podríamos vincular la sobreconfianza emprendedora con el efecto de Dunning-Kruger? ¿No? Que dice que los individuos con menor conocimiento o experiencia tienden a emprender más porque sobreestiman sus capacidades y los más competentes son más cautelosos. Fíjate, yo pienso que la labor de sobreconfianza o el efecto de sobreconfianza se puede producir a todo nivel. O sea, la sobreconfianza se puede producir tanto para personas que tienen bajas habilidades y que no, y que las niegan y dicen, oye, ¿sabes una cosa? Tengo bajas habilidades, pero las niego, ¿no? Como también para aquellas personas que tienen altas habilidades y las aceptan, ¿no? Pero por razones diferentes, por razones diferentes. Por ejemplo, una persona que tiene bajas habilidades y que sufre de exceso de sobreconfianza, la sobreconfianza es una manera de poder autoafirmarse, de tener una mejor autopercepción de sí mismo. Y eso lo lleva a cometer errores, ¿cierto? Pero sin embargo, las personas que tienen alta habilidad, ¿no? Y que, digamos, son conscientes porque son capacitados, tienen alta habilidad, tienen, digamos, más conocimientos, etcétera, y teóricamente podrían ser más cautelosos. Esas personas dejan de ser particularmente cautelosas cuando su nivel de riqueza aumenta. Cuando su nivel de riqueza aumenta, dejan de ser particularmente cautelosas y empiezan a a cometer errores sistemáticos de inversiones. ¿Por qué? Porque ya dicen, bueno, mira, ya llegué a tener un determinado patrimonio. Este patrimonio que yo tengo avala el hecho de que soy una persona hábil, haciendo inversiones y por lo tanto, pues me voy a lanzar a algo un poquito más avesado. ¿Eso está mal? Eso no está mal. Yo siempre digo que en realidad lo más difícil, si hablamos en términos ya netamente financieros, ¿no? Y de finanzas personales, lo más difícil es hacer tu primer $1.000.000 en patrimonio. ¿Por qué? Porque para poder hacer tu primer $1.000.000 en patrimonio necesitas ser cauteloso. Pero ya una vez que tienes $1.000.000 o más en patrimonio, el resto ya vas a tomar más riesgo para poder conseguir mayores retornos. Porque también los propios resultados que tú has obtenido son resultados que avalan tu capacidad y esa capacidad y esa autopercepción favorece la sobreconfianza. Además que a nivel de finanzas personales, la gran mayoría generalmente no consulta a nadie, ¿eh? Y esto que te digo es absolutamente cierto, o sea, se consulta lo mínimo indispensable, ¿no? Oye, ¿qué plataforma utilizas tú para invertir, ¿no? Oye, ¿qué te parece esta empresa para invertir, ¿no? O este tipo de cosas, ¿no? Pero en la práctica es totalmente diferente. Nadie te está diciendo, oye, yo estoy invirtiendo en, no sé, estas empresas, este es mi portafolio, esta es la rentabilidad que tuve, tú cuánto tuviste, ¿no?
porque existe mucho de ese secretismo, este, digamos, financiero, voy a decirlo, es un secretismo de finanzas personales, ¿no? Financiero con respecto a, no, 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 yo hago mis inversiones, ok, por ahí consulto una o dos cosas, pero el resto lo hago yo. Entonces, no sé si respondo tu pregunta o respondí tu pregunta, Lizzy, y si también respondí la pregunta de Julio César Barrales, que también está conectado. Sí, muchísimas gracias, doctor, gracias. No, pues muchísimas gracias, de verdad, Samuel, creo que ha sido todo un éxito esta ponencia, ha habido mucha participación, mucho interés. La verdad que es un honor tenerte aquí, amigo, y pues sobre todo contar con tu amistad y tu apoyo siempre. Y pues esta, que no sea la última, la primera y última que participas en nuestro webinar. Tú eres pues, un investigador muy productivo, o sea, que tienes muchos temas y muchos, nos conocemos de hace muchos años y les puedo decir aquí a la audiencia que pues estamos frente a un gran investigador, con una gran producción académica que, pues si tiene a bien después irnos compartiendo pues, de vez en cuando en este espacio que tenemos cada mes, cosas de las que vas haciendo, será siempre un gustazo tenerte, Samuel. Muchísimas gracias, Rogelio. Muchísimas gracias.